En esta sesión veremos cómo configurar los parámetros de diseño para la revisión del eje y rasante. Para esto debemos ir a la pestaña General, tener en cuenta siempre la configuración Preferencias, que la librería segunda se tenga cargada la librería del país en la que se está diseñando. En el caso que se haya cargado el proyecto desde un fichero del tipo ISA, que es un proyecto realizado en Istram, no se tendrá que hacer ningún cambio en esta parte de tablas de diseño porque ya estará con la configuración para la revisión. Vemos aquí los parámetros tanto para la planta y para el alzado, el tipo de carretera o vía que se está trabajando, la velocidad del proyecto. En el caso que se tenga tramos de velocidades, que es lo usual cuando hay carreteras que son o tienen longitudes considerablemente grandes, tendría que configurarse los tramos aquí. Se ingresa a tramos, por ejemplo, se añade unos cuantos tramos. Aquí he configurado 3 tramos de velocidades. Cuando se tiene tramos de velocidades, Istram obedece a lo que se tiene configurado en esta ventana para realizar la revisión. Salgo de aquí, ya no tendrá en cuenta la velocidad que se tiene aquí. Va a respetar los tramos y sus velocidades que se tiene configurado en esta parte. Y para la revisión nos vamos a planta, diseño y le decimos repasar norma. Y veremos que Istram nos da un resultado con los posibles errores que tenga nuestro trazado o el diseño del eje. Vemos aquí que nos dice que la clotoide es inferior a la mínima, tiene 37 metros, la longitud de recta en S es insuficiente y los parámetros de diseño, según la normativa, están en esta columna. Este resultado se puede guardar en una hoja de cálculo, le decimos guardar, por ejemplo, revisión 01. Si vamos a la carpeta de trabajo, veremos que se ha guardado este fichero. Podemos abrirlo y tendrá la información que se acaba de ver en lista. Esto se puede entregar al consultor, al cliente, para que haga un informe del por qué no cumple según la norma. En el caso de revisión, la parte de diseño, hay una opción de errores. Si le damos clic aquí, vemos que hay una serie de errores, pero que me indica que es del eje número 2. En el eje 1 que se está trabajando ahora mismo no se tiene estos errores. ¿Qué tipo de errores nos indica esta herramienta? Uno que nos dice aquí alineación con longitud negativa, que puede ser que se vayan cruzando, por más pequeño que sea el cruce, entre una alineación que puede ser una recta, una espiral o una curva, o también los puntos angulosos que no tengan una curva. Si tengo una inflexión, posiblemente me diga aquí que es un error y que no se ha colocado en la curva horizontal. Esto me va a permitir ubicar el número del eje, qué número de alineación es el que tiene ese error. Por ejemplo, aquí vemos esos números amarillos son justamente el número de alineación. En este caso es el eje 2, está oculto, no lo voy a mostrar aquí. En el caso de la rasante es bastante parecido, nos iremos a la parte de ficheros y buscamos repasar, perdón, no es ficheros, es diseño y repasar norma. Los posibles errores que tenemos o que tendríamos en nuestro diseño. El número de rasante, que se refiere al tramo de la rasante, el PK o el kilometraje en la cual está ubicado este tramo de rasante, la longitud del acuerdo o la longitud de la curva vertical, y aquí la información según normativa del por qué tenemos esos errores. Una vez que se tiene este informe, podemos también, como la revisión en planta, decirle guardar, por ejemplo, revisión 01, rasante. Cierro esto y nuevamente vamos a buscar dentro de la carpeta de trabajo el fichero que se acaba de crear. Vemos que tiene la misma información que pudimos ver dentro de Istram. Para la parte de la revisión de un eje importado desde un fichero del tipo XML, en este caso sí que tendremos
que configurar los parámetros de diseño. Para eso debemos tener a la mano la velocidad o las velocidades que se ha usado en los distintos tramos y lógicamente inicio y final de cada tramo, el tipo de vía, la orografía, básicamente esos datos. Importante, debemos tener configurado la librería del país para poder tener la normativa. En planta, en el caso de Perú, pues seleccionaremos para la fecha de hoy, que es octubre del 2024, tenemos la última revisión, tiene este nombre. Le digo abrir, esto es para el caso de la planta. ¿Qué tipo de carretera es? Podría ser esto, por ejemplo, una autopista clase 2, un bombeo 2% y un peralte máximo de 4, suponiendo que es una zona urbana, es bidireccional y lo mismo será para el alzado, tanto para la rasante como para el corredor como tal. En este caso se selecciona la revisión 2018D, abrir, lo mismo autopista clase 2 y como podemos ver aquí, la primera opción, pues en este caso le diremos que es un terreno llano. La velocidad nos indica el software que este tipo de autopista nos permite entre 60 y 120. Por lo tanto, si se ha diseñado en todo el tramo de este eje una velocidad menor a este rango, quiere decir que se estaría cambiando la clasificación de la vía. Tener mucho cuidado con eso. Si tenemos tramos de velocidades, podríamos colocar aquí esos tramos. En este caso lo voy a dejar aquí, por ejemplo, con 90 o 100 kilómetros por hora. Y con esto, para la revisión, será suficiente. En el caso que quisiéramos diseñar, ya tendríamos que cargar tanto los peraltes sobre anchos, las bermas de despeje, algún tipo de sección, el cálculo automático de carriles de aceleración y deceleración. Pero como nuestro caso es revisión, con esto será suficiente. Vamos a planta, le digo calcular y podemos decirle diseño, repasar, norma. Podremos ver si es que tenemos algún error de diseño. Vamos a regresar aquí, colocamos por ejemplo autopista clase 1, 120 kilómetros por hora, autopista clase 1, estoy cambiando el tipo de velocidad, perdón, estoy cambiando el tipo o clase de vía y también la velocidad. Vamos a ver aquí donde dice diseño, repasar norma y en este caso tenemos error, ¿no? El anterior, que era una autopista clase 2, sí que cumplía, pero en el caso de la autopista clase 1, ahí tenemos un error. Y así también podríamos guardar esta revisión en una hoja de cálculo. Para la rasante, diseño, repasar norma, tengo una deflexión, como dice aquí, de 3.26 y no tiene una curva vertical. También podemos guardar este reporte y entregar al consultor para que explique el por qué se tiene estos errores.